En una forma diferente a como lo hemos hablado durante toda la vida, como se han escrito libros durante toda la vida, porque quiero hablar del Espíritu de Dios, que es uno solo. Dios estuvo ministrándome en estos días, como lo he estado haciendo por los pasados 8 años, y Él me ministró. Pude, no sé si utilizar la palabra sentir o percibir, poderlo entender es difícil podérselo decir, pero pude sentir algo en mi interior, que Dios me hacía responsable. Me decía: te lo he dado para que tú lo lleves, porque tú has entendido lo que yo he querido decir. Es un solo espíritu, que todo viene por un solo espíritu y se da por un espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Pero un solo espíritu para beneficio de la madurez que Él dijo en su palabra que nosotros vamos a tener. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiero hacer una salvedad, una aclaración que hice recientemente y vuelvo a hacer. Dios es espíritu. Dios no trabaja a base de títulos. Los títulos nos los ponemos nosotros los hombres aquí en la tierra. En base a nuestros estudios adquirimos títulos. Títulos de maestría, títulos doctorales, títulos en la policía, tienen sus diferentes rangos: tenientes, coroneles, jefes, presidentes, vicepresidentes, y así sucesivamente. El ser humano tiene títulos. Y los títulos en el ser humano lo hacen sentirse importante y lo hacen sentir grande, porque nuestra naturaleza nos indica que los títulos nos benefician, porque sentimos ego cuando tenemos un título, porque nuestra naturaleza es egoísta, es egocéntrica y es orgullosa. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces Dios me ha estado ministrando, y cada día me ministra más fuerte, y cada día me habla más fuerte, para que yo no me enaltezca y yo pueda entender el propósito de Dios con nosotros, y si de alguna manera yo puedo bendecir y puedo beneficiar a la gente, sus líderes, su iglesia, sus pastores, la gente que le sirve a Dios. Yo le dije a Dios: pues si yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Dios trabaja precisamente con esto que hemos mencionado en ese capítulo 4 de Efesios. Él opera en la unción. Cuando el apóstol Pablo habla de esto que Dios le dio a los discípulos, está hablando de una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral y una unción de enseñanza con rema, de enseñanza revelada. No está hablando de una enseñanza de universidad ni teológica. Está hablando que es una unción, y quiero que comprenda que estos llamados 5 ministerios, que ahorita les voy a explicar, les voy a decir lo que es ministerio, son un todo. No son 5 cosas divididas, sino que son un todo, para beneficio de la iglesia que va a adquirir la perfección. Cuando Dios habla de perfección, habla de un todo. Si no hay un todo, no puede haber perfección. Si dividimos los ministerios, me explico. Si yo soy profeta, en Ponce hay un apóstol, en Utuado hay un maestro,
en Jayuya hay un evangelista, y en otro lugar, en Fajardo, wherever, donde sea, hay otro ministerio, y cada cual se adjudica que tiene un ministerio en particular, y no encierra en sí todo lo que conlleva el término un todo o esencia. Estaríamos diciendo que entonces lo que Dios dijo es que Él mismo se divide, y Él mismo habla de algo que Él dijo que era perfección, pero a la misma vez lo está dividiendo para que no sea perfección. Entonces yo entiendo que cuando Él habla de la perfección, habla de la unidad de ministerios como un todo. Cuando Él habló de la unidad de la iglesia, no habló de la unidad física de la iglesia. Jesús habló de la unidad en el espíritu, porque es un espíritu el que une todas las partes. Es la manifestación del Espíritu de Dios. No es la manifestación de los espíritus de Dios. Permítame explicar esto con más detenimiento. Todo por un espíritu, porque el espíritu no está dividido. Ahora, escuche esto. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5 dice que delante de la manifestación que había allí, que Juan la ve cuando está en el espíritu, cuando Dios lo lleva en el espíritu, cuando Dios lo toma en el Espíritu Santo y lo lleva a una visión más allá del tercer cielo, había 7 lámparas, y Él postula que estas lámparas son los 7 espíritus de Dios. Pero escúcheme, no son 7 espíritus de Dios, es el Espíritu de Dios con unas manifestaciones diversificadas. Dios es un Dios diversificado. Él diversifica sus manifestaciones, pero todo emana del trono de Dios, de la gloria de Dios como un todo. Y todo lo que desciende del cielo, que es esencia de Dios, cuando llega a la tierra a nosotros, sigue siendo el todo de Dios, no fragmentado ni dividido. Isaías habla proféticamente. Isaías da una profecía de la manifestación del Espíritu que vendría sobre Cristo. Apocalipsis, Juan menciona, estamos hablando que Isaías está antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero el Espíritu es el mismo. Independientemente se haya dado en un después o en un antes, el Espíritu es el mismo. Entonces, Juan ve las 7 lámparas que alumbran y percibe que esas lámparas que alumbran son los 7 espíritus de Dios, pero son 7 manifestaciones de la presencia o de la esencia de Dios. David, muéstrame el mover de la gloria de Dios que trabajamos un día. Ok, esperamos. En lo que él lo busca, Isaías 11, el versículo 2 de Isaías 11 dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Diga conmigo: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ok, lo que está diciendo el profeta Isaías, escúcheme, estando en el Espíritu en el día en que Dios les revela. ¿Sabes? Le he dicho montones de veces, innumerables veces, Dios no se revela a gente carnal. Dios se revela a gente que es tomada por el Espíritu para revelarle cosas que vienen del Espíritu. Por eso les dije que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Isaías estaba en la presencia de Dios y fue uno de los hombres que tuvo el privilegio de que Dios lo lleva en un éxtasis o en una visión o en una revelación a su misma presencia, y Él le revela lo que yo siempre he manifestado en esta casa, que más de 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra, había una palabra profética que iba a estar sobre Él. Pero escúchame, Cristo dijo que todo lo que era de Él
absolutamente todo, nosotros lo íbamos a tener. Entonces Isaías no está profetizando solo para Cristo, está profetizando para ti y para mí. Le dije ayer a los pastores: pastores, si alguien nos dijo que las profecías de Ageo y Habacuc, que las profecías de Isaías tuvieron un tiempo y un cumplimiento y se murió, usted está hablando de un Dios muerto. Esta palabra tiene vigencia por la eternidad, de manera que el mover profético, la palabra profética seguirá surcando en el espíritu del hombre aún por la eternidad. Yo no hablo de un Dios estático y un Dios que se murió. Yo hablo de un Dios que sigue fluyendo. Su palabra dice, la palabra de Dios está. El cielo, aleluya. El profeta vio el cielo que se estremeció y dijo que la tierra se llenó de la gloria y de la alabanza del Señor. El profeta dijo: vendrá sobre ti espíritu de Jehová. Luego dice: espíritu de sabiduría. Está hablando del mismo espíritu, o manifestación de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando Juan ve las 7 lámparas y dice que son los 7 espíritus del Señor, ya Isaías lo había escrito, que sobre Cristo iba a venir esta manifestación como un todo, no como diferentes ministerios o dones que Dios le había dado, porque no son dones, es el don del Espíritu Santo. Ahora, el Señor me dijo que todo lo que emanaba de Él, para el que no sabe, esto es lo que Dios me manifestó cuando me habló del profeta Ezequiel. Habla de algo parecido a bronce, habla de un fuego mezclado con nube, habla de una nube envolvente, y dentro de esa nube hay fuego, hay bronce. Entonces hay un torbellino, que fue el torbellino que se llevó a Elías al cielo. La Biblia dice que un torbellino arrebató a Elías. Este torbellino está en la esencia. Aquí dentro está el trono y hay uno sentado como hijo de hombre. Esto lo vio él muchos años antes. Cuando yo le pregunté a Dios: Señor, ¿qué tú eres? Dios me dijo: hijo, yo soy esencia, yo soy un todo. Tú no puedes dividir a Dios ni fragmentarlo, porque Él es un todo. Entonces, de aquí, de esta manifestación, y quiero hacer una aclaración. Escucho a los predicadores diciendo que Dios se para del trono y que Dios se paró para establecer cosas nuevas sobre la gente. Ese es el disparate y la aberración más grande que se pueda decir. Él está sentado en su trono de gloria. Dios se puso de pie sobre el trono una sola vez, el día que se paró sobre el más alto de los cielos, y el Altísimo dio su voz, y desde entonces su palabra es, y todo fue creado el universo, y Dios se sentó en su trono de gloria, y desde ahí Él gobierna como un Dios de esencia y un Dios todopoderoso. Ningún hombre puede decir o mandar a Dios a pararse del trono para que Dios haga. Han desconocido, o por ignorancia que no han querido conocer la esencia, pero cuando esto se metió dentro de mi vientre, fueron días en su presencia, y yo le decía a Dios: ¿qué me pasa? Y Él me dijo: te estoy enseñando lo que es mi esencia, para que hables de mi esencia. Entonces Él es un todo. Aquí usted ve una nube mezclada con fuego, con bronce, un trono dentro y uno sentado en el trono. Bueno, le voy a hacer esto un poquito más entendible. ¿Cuántos han ido a las cataratas de Niágara? ¿Cuántos han visto? Cuando uno viene de Nueva York, yo fui por el área de Nueva York, yo no fui por Canadá, yo fui por la parte del sur. En el norte está Canadá. Pero escúcheme, cuando yo venía bajando, hay unos ríos que vienen bajando, yo no sé qué ríos están, y ven horas y horas y horas y horas, y tú no paras, y ese río espectacular, gigantesco, una cosa enorme. Nosotros nos paramos en un lugar porque yo quería ver. Mi esposa me decía: deja ya,
yo no paraba de decir wonderful. Oh Jesus, wonderful. Me volví gringo con el río y estaba llorando, mis lágrimas bajaban, porque yo pude ver, porque el problema es que la gente va a ver las cosas como algo normal y natural. Yo las veo más allá de mis ojos naturales. Entonces, cuando el río va bajando, de momento tiene unas ramificaciones, como unos dedos, y comienza a salir para allá. Uno por aquí, otro por una cosa extraordinaria, una cosa por acá, otro por allá, y siguen ampliándose, y usted ve el mismo río, la misma esencia, diversificado. Y de momento, hermano, usted se va y seguimos caminando, y de momento usted ve que las ramificaciones comienzan a unirse otra vez, y de momento las cataratas del Niágara. Espectacular, impresionante, hermano. Si usted no ha ido y alguna vez tiene la oportunidad de ir a ver esta belleza de Dios, vaya y vea lo espectacular de aquello, impresionante. Y a mí eso se me fotografió aquí, y cuando Dios me está dando esto, vino a mi mente eso. Es el mismo río. No son dos ríos, no son tres ríos, es que de él emana. Dios me dijo, de mi esencia emana mi esencia. Sobre Cristo no vinieron 5 ministerios. Primero, Él era el todo. Él es la esencia, llamado verbo. Y sobre ese verbo pusieron carne y lo metieron en el vientre de una mujer, pero seguía siendo esencia. Amén. No hay separación. Escúcheme, en el cielo no hubo ningún rompimiento. En el cielo no hubo ninguna separación. Él siguió siendo la esencia. La gente piensa que hubo un partimiento, no lo hubo, pero te voy a decirlo ahorita más, porque tú tienes que tomar esto hoy. Si tú hoy no puedes entender que tú eres parte de un todo, todavía no puedes entrar a recibir la revelación de la gloria de Dios. Tú tienes que entender esto en tu espíritu. El cumplimiento de esta palabra habla que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Permítame hablar o encerrar uno que Dios ayer me ministró. Ayer el Espíritu Santo me ministró, hermano. Me dijo que le dijera a la iglesia, le pidiera a Dios espíritu de sabiduría. Amén. Porque la sabiduría de Dios va a traer todo lo demás. Pastor, usted me está diciendo que pida para que sea 4 puntos y me gradúe magna cum laude, porque yo soy un raspa cum laude. Yo no le estoy hablando a la gente inteligente ni le estoy hablando a su intelecto. Yo le estoy hablando a su espíritu. Yo le voy a ministrar más adelante sobre esto tan profundo de adquirir sabiduría. ¿Dónde se cumple esto? Escuche, 603 años después, en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escúcheme, no dice que descendieron 7 espíritus, sino dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Lo que Juan ve, escúchame, iglesia, Cristo era parte de esa esencia en la eternidad de Dios.
Era parte de esa esencia. Ahora, Isaías profetiza. Yo quiero que usted trate de entender algo. Que si tú y yo no nos le permitimos al Espíritu Santo que nos ponga en la dimensión del Espíritu de Dios, no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender la magnitud de nuestro Dios. Yo estoy hablando de eventos que se dieron en la eternidad, que tuvieron un cumplimiento en un momento dado en la tierra, pero no dejaron de ser eventos de la eternidad, pero eventos de gloria. ¿Sabes? La gloria no tuvo un comienzo y un final. La esencia, simplemente la esencia es. Y ahora el Señor está diciendo el cumplimiento de la manifestación de lo que dijo Juan y lo que dijo Isaías se cumple en Juan, en Mateo 3:16. Jesús dijo, luego que recibió espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, unción, poder. Lo que dice Isaías 11, ¿sabes lo que es? Lo que dice Pablo más adelante cuando dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la unidad de Cristo. Cristo, cuando recibió el Espíritu Santo en el bautismo, recibió la perfección. Usted escuchó lo que yo dije. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el bautismo, tomó la perfección. Porque la sabiduría, el poder, la gloria, la unción es el poder, es la esencia, es el todo. Dios puso sobre él el todo. Su gloria estaba sobre Cristo. Agárrate de esa silla. O vas a saber quién eres, o vas a saber quién eres. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dijo él, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche esto. Ahora está Cristo diciendo que el Padre va a enviar el Espíritu Santo sobre vos, sobre usted, sobre mí, sobre los discípulos. Ahora le está diciendo, lo que yo recibí de mi Padre en este cuerpo mortal. Cristo en el cielo, en la eternidad, tenía toda la esencia, pero cuando tomó un cuerpo, este cuerpo, cuando vino sobre él el Espíritu Santo, él depositó sobre él la esencia para mostrarte a ti y a mí que en este cuerpo, que en el cual iban a poner el Espíritu Santo, iba a venir la perfección de Dios también. La manifestación del Espíritu Santo se llama la perfección de Dios. Y están los predicadores predicando todo el tiempo y diciendo, yo no soy perfecto. Están adjudicando sus defectos humanos y físicos, se lo están adjudicando al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es imperfecto. Imperfecto es tu naturaleza humana, pero la naturaleza divina es perfecta. Basta ya de estar diciendo yo soy débil porque soy imperfecto. Le estás diciendo al Espíritu Santo, eres un limitado en mi vida. Le estás diciendo al Espíritu Santo, tú no eres nadie en mi vida. Pero tú tienes que tomar esto. Yo si fuera en conversión hubiese corrido al altar a gritar y decirle a Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Se creyeron que el Espíritu Santo era hablar en lengua.
lengua y nos metieron miedo. El Espíritu Santo no es solo hablar en lengua. El Espíritu Santo es la perfección de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. Te voy a decir algo más. Antes de continuar con esto, te voy a decir esto tan importante. Le pregunté al Señor, Señor, ¿y el diablo qué? Tú me dijiste que me diste tu poder, tu unción y tu gloria, y tú me dijiste que tú estás conmigo. Yo quiero que tú me digas dónde está el diablo en este pasaje. Y me dijo, cuando Él te mira, Él ve mi gloria en ti y Él se mantiene a distancia. Él no se atreve a tocarte ni a acercarse a ti, porque mi gloria está contigo. Dile a mi iglesia que lo que aleja al diablo y a los demonios es mi gloria, es mi presencia, es mi poder dentro de mis hijos. Cristianos diciendo que el diablo los tiene, mira cómo me tiene el diablo, dice. Porque Dios no es parte de su esencia. Oh Dios, gracias. Escúchame lo que el Espíritu de Dios me dijo anoche. El Señor me dice: y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Le dije al Señor, dime, ¿qué quisiste decir con enseñar? Y Él me dijo, Él te revelará. Y cuando termina el texto diciendo que le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Las palabras claves son: enseñará significa revelará, y recordará significa traerá a tu espíritu. Amén. Aleluya. Jesús dijo: el espíritu que me dio mi Padre vendrá sobre ustedes. Él dijo cosas mayores. Escúchame. Él dijo: pero no solo el espíritu de mi Padre, el mismo espíritu que mi Padre puso en mí, se lo vamos a enviar. Y Él traerá revelación de mí y meterá dentro de ustedes el conocimiento de la gloria. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho con mi espíritu. Por eso es que a veces lloro tanto. Por eso es que a veces me caigo. Por eso es que a veces no puedo, porque este cuerpo no puede resistir. Es tanta gloria que este cuerpo no lo puede resistir. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Solo su gracia me sostiene. Solo su misericordia me sostiene. Porque este cuerpo me traiciona. Tengo que batallar y decirle al espíritu que está en mí: no deje que se ensorbezca este cuerpo malo y traidor y que me haga pecar contra ti. Gracias. Porque te amo y me duele el pecado. ¿Sabe? Si supieras todo lo que tú tienes dentro, no vivirías una vida miserable delante de Dios. Tu vida fuera una vida de éxito y de gloria. Amén. Aleluya. Tu vida fuera una vida de poder y de crecimiento. Ustedes pensaron que los llamados ministerios de Efesios no estaban antes en la Biblia. No dio nada el Señor que antes no hubiese estado manifestado en él. Vaya conmigo a Isaías 61, que yo le voy a mostrar que ahí están los apóstoles. Ahí está la unción apostólica, evangelística, profética, pastoral y de unción para enseñar.
Escuche esto. Isaías da otra profecía concerniente a Jesús. Capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cuántos espíritus dice que está sobre él? Uno. El Espíritu de Jehová. Ahora, mire las manifestaciones. Escuche esto, mire que tremendo, interesante. Porque me ungió Jehová, me ungió. Está hablando una palabra profética de Cristo. Me ha enviado a predicar, evangelista y apóstol. Ahí está. Lo que Pablo con los Efesios, ahí está. Me ha enviado a predicar, evangelista y apóstol. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, pastor. A publicar libertad a los cautivos, profeta. Shaprokoto. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. A vendar a los quebrantados de corazón, pastor. Unción pastoral. A publicar libertad a los cautivos, unción profética. A los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, profeta, maestro y apóstol. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, profeta y pastor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, profeta y maestro. Óleo de gozo en lugar de luto, unción pastoral. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, profeta. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y serán llamados árboles de justicia. Eso es una palabra profética. Ahora mire lo grande de esta palabra. ¿Dónde se cumple? Perdón, iglesia, mi cuerpo está temblando. No me puedo resistir. Aleluya. No puedo resistir esta gloria. Lucas 4. Ay, papá. Ay, Dios mío, tu palabra. Ubracondo proseta preocupa. Lucas 4, vamos acá, vamos a la palabra. Vamos a la palabra, Lucas 4, versículo 18. 700 años después se cumple esta palabra. Mire cómo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos espíritus? El Señor me dijo: enseña a mi gente, a mis pastores. Yo te haré responsable porque me han fragmentado, me han dividido, me han hecho ver como un Dios dividido. Han dado títulos apóstoles, de profetas, de maestros, y los tienen divididos dentro de la iglesia como si cada cual tuviera un título. Mientras sigan viéndolo como un título para jactarse y verse con poder, seguirán dividiendo el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Ese ministerio quíntuple que habla Guillermo Maldonado estaba sobre Cristo. Eso se llama perfección en el Espíritu. Yo no sé si él lo dice, pero si no lo dice, que Dios se lo revele. Pero a mí me lo reveló. Él me dijo que esa unción, que le voy a decir ahorita lo que es el ministerio, para que se agarren los que tienen título, es la perfección del Espíritu de Dios en nosotros. Y usted los escucha diciendo: yo soy apóstol, y nada más. Yo soy pastor, y nada más. Yo soy profeta. Hay unos que dicen que tienen títulos de profeta. Yo soy profeta.
¿Y lo demás? ¿Qué pasó? ¿Y lo otro dónde está? Dios lo partió por la mitad. Dios lo cortó y te puso un título y a otro. Y le voy a decir el por qué Él dio esto. Ahora, esta palabra tiene que tomarla. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Escúcheme, ese rollo, ese pergamino, esa palabra estaba sellada. Esa palabra no se leía en la sinagoga, porque esa palabra la iba a leer el ser en quien se iba a cumplir esa palabra profética de Isaías. Nadie leía eso. Cuando Cristo toma el rollo y lo abre, oh, gloria a Dios. Los hebreos no tienen excusa porque Él se los reveló. Los hebreos lo mataron porque Él les dio la gana, pero Él les reveló: esto fue para ellos. Pero como ellos no los recibieron, a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Santo eres mi Señor. Y los hijos son herederos de la bendición. Declaro que Cristo vive en mí, Padre amado, por siempre, Señor. De esto se trata esto. Gloria a Dios. Isaías 42, versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Isaías profetizando sobre lo que les ha hablado y sobre lo que Cristo iba a hacer sobre nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13. El primero dice, el 12: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero mire lo que dice el 13. Y aquí es donde las cosas toman un giro distinto que la iglesia tiene que tomar. Con un solo fin, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi Padre Santo, Toda la unción es mío, Cristo Santo y bueno. apostólica hasta Señor. maestro, Él la dio con un fin, con un propósito definido, para edificar su cuerpo llamado iglesia. Nosotros, ¿Y tú sabes lo que está diciendo Dios? gracias, Padre amado. Que no se lo dio a unos y a otros no, que se lo dio a todos. El que quiera estar por ahí viviendo lejos de la voluntad de Dios es porque no ha querido conocer a Dios, porque esto le fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga conmigo todos, diga yo soy todo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Iglesia que me escucha, si es un solo ministerio, tú no puedes llegar al conocimiento y la perfección del Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que ser todo.
lo que les estoy enseñando en esta mañana. Que sobre mí y sobre ti Él puso una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y una unción para enseñar con revelación. Maestro por el Espíritu, para revelar las cosas que son del Espíritu, no para tomar las cosas que son de la carne, sino las cosas que son del Espíritu del mismo Dios. Ahora escuche esto. La palabra ministro significa en latín ministerio, y ministerio no es otra cosa que sirviente. Yo soy el apóstol, tengo 130 iglesias y ellos me sirven a mí. Yo soy el profeta de Dios. Sirvientes. Uno que sirve. Uno que sirve es uno humilde. Porque los que están en eminencia, que son los que mandan, son los que se creen tan grandes, pero uno que sirve. ¿Sabe lo que le dieron a uno que sirve? Le dieron todo el poder y la gloria de Dios. Me llamaron a servir con la unción del Padre. Me llamaron a servir con la unción del Hijo. Somos gente que sirve, pero con los poderes del reino, con los calificativos del Dios del cielo, con la esencia que emana de nuestro Dios. No somos cualquier sirviente, somos sirvientes del Rey de Reyes y el Dios Todopoderoso. Yo estoy sirviendo con el poder, aleluya, que Dios puso en mí para hacer llegar a la gente al reino de Cristo, para salvar a la gente, para llenar a la gente del poder y la gloria de Dios, para enseñar una palabra que trascienda tu espíritu y tú puedas ser tomado y ser convertido en un ministro. Dios está buscando ministros en esta mañana. Dios va a hacer de ti un ministro. ¿Sabes por qué? No porque tú no lo tienes, sino porque yo voy a poner mis manos y Él me dijo, vas a impartirlo y vas a despertar en ello la unción. Dios me dijo, a mayor conocimiento, a mayor revelación, lo que te revele a ti tú solo impartes y le ministras para que lo reciban y lo tengan en su espíritu. Para eso me llamó Dios. Ministerio es el don otorgado a uno que sirve. Mas Pablo dijo, para la perfección a los santos, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos para servir. En otras palabras, perfección para servir. Por tanto, la perfección en el espíritu, que es de lo que se trata esto, no puede ser posible teniendo un título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro. Más bien, tomando todo esto como un todo en el Espíritu de Dios, o el Espíritu que Dios puso dentro de mí, el cual me fue dado sin medidas y sin reproche. Dios no me da una cosa y otra no me la da, porque de otra manera me estaría limitando a la perfección que Él mismo dijo que me iba a dar. Si Él me está limitando a uno, Él mismo me está diciendo, hijo, te doy uno solo porque te estoy limitando, porque los otros se los voy a dar a venir, porque los otros se los voy a dar a José, porque los otros se los voy a dar a David.
A David le voy a dar uno y a ti te voy a dar otro, para que mi iglesia sea perfecta. Gracias, papá, por traerme esto. ¿Sabe lo que Dios me acaba de decir? Que la iglesia no ha entendido que es una iglesia. Y como es una iglesia, es un ministerio para una iglesia. ¿Tú me entendiste lo que te dije? Como es una iglesia, es un ministerio para una iglesia. Por lo tanto, la unción apostólica, profética, evangelística es una unción para una iglesia, con el fin de perfeccionarnos a la medida del Espíritu de Dios. Te voy a decir el porqué. ¿Por qué viene la perfección? ¿Qué trae la perfección? Estar aquí, estar fluyendo dentro de esto. Cuando tú estás fluyendo dentro de esa presencia, tu ser comienza a vivir en una dimensión de Dios, y todo esto comienza a fluir dentro de ti, y no hay nadie que te lo quite. Ahora, quiero compartirles esto. Fuimos diseñados. Diga conmigo, soy un diseño. Escucha, mi hermano. Fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Desde antes. Antes de que usted naciera, hermano. Antes de que su papá y su mamá se conocieran. Antes de que su papá y mamá nacieran, ya Dios la conocía. Antes de que yo naciera, Dios me escogió como profeta. Él me separó para mí desde antes de la fundación del mundo y me escogió para esto. Yo no lo pretendo entender, pero escuche esto. Fuimos diseñados antes de la fundación del mundo para fluir en el espíritu apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de enseñanza, ya que no es mi espíritu, sino por el Espíritu eterno que Jehová Dios Todopoderoso puso dentro de mí, para revelarse a Él mismo, usando mi ser para Él glorificarse. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué digo desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué Dios está diciendo eso? Que cuando tú no eras Maritza, ni tu papá y tu mamá habían nacido, en su eternidad, en lo sobrenatural de Dios, ya había, en la eternidad del conocimiento de Dios, ya había una manifestación llamada Espíritu Santo de Dios, que de la forma que Él lo hace, porque esto corresponde a Él, cuando tú nacieras, eso que ya en la eternidad se había dado iba a ser tuyo. Él lo iba a poner en ti. Por eso es que Él dice que Él te conoció. No es que te conoció a ti como la Maritza que fue engendrada de tu papá y tu mamá, sino que Él conoció que la parte de la esencia que Él iba a poner en ti iba a ser parte de la vida de Maritza, y por eso es que te conoció. No es que habían pedacitos de espíritu fragmentados que se llamaban Maritza, Faberí, Sandra, Carmen, Tamara. No es que habían pedacitos de fragmentos. Es que tú y yo servimos al Dios que jamás esta mente finita va a poder entender. ¿Sabes por qué yo no puedo fluir en mi intelecto ni en mi inteligencia? Porque no tengo la capacidad en ella para poderlo comprender. Pero le estoy pidiendo que me enseñe Él, que Él fluya en mi espíritu, y que todo lo que mi espíritu fluya de Él, entonces yo lo pueda manifestar. De otra manera me volveré loco, me moriré, porque es imposible poderlo hacer. Lo que estoy diciendo es que Maritza era en la eternidad. Dios, vamos a tomarlo de esta manera, Dios decidió que miles de millones de años atrás, en la eternidad,
había un hombre llamado Marisa dentro de su espíritu. Y cuando ella nació, ¡pum!, la puso ahí. Amén, aleluya. Impresionante. Por eso es que te conoce. Y cuando tú naciste y te formaste, él dijo, ya yo sabía quién era Marisa. Porque ese es Dios. Siéntese, hermana, gracias. Porque ese es Dios. Dios no está pretendiendo que tú y yo podamos comprenderlo. Dios está deseando que tu espíritu reciba todo lo que Él tiene para ti. Yo no sé si algunos lo están recibiendo, otros se están volviendo locos, otros están diciendo, yo estoy fuera de sí, este hombre está hablando cosas que yo no las entiendo ni aunque me las escriban en japonés. Gloria a Dios. Dije, la palabra constituyó significa formar o componer. Cuando algo está constituido significa que ya está puesto y ya está formado. Cuando se habla de constitución, de constituir, o se constituyó, debo decir, si se constituyó, es que significa que ya está compuesto, que ya está hecho y que ya está formado. De manera que lo que Dios está diciendo es que estamos formados por Él para ejercer el poder ministerial, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, educativo, con el fin de andar en la perfección del Espíritu de nuestro Padre y de nuestro Cristo Jesús, aún por la eternidad. Juan dice, capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medidas. Amén. Él está diciendo que al que Dios envió, que se llama Cristo, ¿qué cosa habla? Las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no da el Espíritu por medida. Porque Dios no da un ministerio a Pepe y otro a Lolo. Porque Dios no le da un ministerio a Luisa y otro a María, sino que le da de su misma esencia el ministerio, aunque sea ramificado y sea diversificado, sigue siendo el poder y la unción de un solo ministerio. Que es de Dios. Y escúcheme, es de Dios, por Dios y para Dios. Porque no es suyo. Porque le voy a decir esto, si usted pensó que el Espíritu de Dios se lo dieron a usted para que usted se adueñe, va a llegar un día donde, yo espero que yo no, y oramos para que usted no, que usted va a dormir, va a descansar y no se va a despertar, y el Espíritu que le dieron va a volar a Dios, porque de Él es. Pero cuando resucite la iglesia, vuelve y te toma otra vez, y de donde estés, desde el polvo, de donde sea, vuelve el Espíritu que Dios te había dado y te lleva a vivir con Él por la eternidad, a recibir revelación por el Espíritu. Ahora escucha esto. ¿Sabes por qué el Espíritu que Él te dio sale y vuelve a Él? Porque tú no lo necesitas en el sepulcro. ¿Para qué? El Espíritu Santo en el sepulcro te apesta cadáver. Yo no necesito estar ahí. Dígame, ¿el Espíritu Santo necesita estar en el cementerio? Ahora, cuando usted resucite, oh Dios, vuelve el Espíritu donde usted sabe que para irnos al cielo hace recibir y a vivir para Dios en revelación por la eternidad. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con Él y recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con Él. Y Juan vio en el libro de Apocalipsis, Juan dijo, escuché que del trono de Dios salían voces, había revelación por los siglos de la eternidad. Vamos a ser llevados al cielo
a vivir en revelación por los siglos de la eternidad. Porque el día que Dios deje de funcionar, ya no hay Dios. Él es la fuente inagotable. Él es el generador, es la base matriz. De Él emana toda la gloria. Jesus, aleluya. Segundo, vamos a hablar entonces de los dones. Porque son muchos dones. Yo tengo el don de lengua. Hay uno que tiene el don de hacer milagros. Ese es uno nuevo. Yo tengo el don de lengua, pastor. Yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de milagro. Diga conmigo: un cuerpo, una iglesia. Un cuerpo, una iglesia. Jamás. Usted es obediente. Jamás pretenda dividir lo que el Espíritu de Dios da. Somos muchos, pero un cuerpo. Y Él derramó un espíritu sobre un cuerpo. Santiago dice, capítulo 1, versículos 6, 5 y 6 de Santiago dice: ¿recuerdan cuando les hablé de sabiduría? ¿Recuerdan cuando les dije que pidieran que había que pedir sabiduría? Santiago dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada, pero pida dudando. Ahora, yo le dije: Señor, ¿por qué Santiago dijo solamente que pidan sabiduría? Porque la unción de sabiduría trae todo lo demás. Salomón le dijo a Dios: solo dame sabiduría para poder entrar y salir con un pueblo tan numeroso. Dame sabiduría. ¿Sabe lo que le dio? Unción. Dios nos está diciendo en esta mañana: pídame sabiduría. Pida que el Espíritu Santo manifieste la sabiduría, y juntamente con eso se va a manifestar, escúcheme, en todos los ministerios. Usted dirá: pastor, pero tenemos capacidad para tanta cabida. Yo escucho a la gente decir, a veces oigo cuando dicen: esa mujer que Dios engañó, Juanita, ¿cómo se llama Juanita? Juanita García, tenía los 9 dones. Y la gente lo dice como si fuera algo tan sorprendente que una persona tuviera los 9 dones. Se supiera que tuviera los 9 dones y los 5 ministerios. Y todo lo demás que dice la Biblia. Se supone que el cuerpo tenga todo. Pregunto: a un cuerpo que le faltan manos y pies, ¿qué es un cuerpo qué? Incompleto y anormal. Cuando nosotros vemos a una persona que le falta un brazo, o que tiene un brazo así de cortito, que le llega hasta aquí, lo miramos. ¿por qué? Porque lo vemos como un ser anormal. Cuando vemos un hombre o una mujer así de chiquitito, ¿qué decimos que? Un anormal, un enano. ¿Lo decimos o no? El cuerpo tiene que ser perfecto. Las anomalías no vienen de Dios. El espíritu es completo, no es una anomalía. Él no da el espíritu por medida. Él dio los ministerios y los dones a su iglesia. Viene a Puerto Rico un africano y nos sorprendemos que fluye en todo, y dicen: nosotros venimos por los leones, le decimos al león: fuera en el nombre de Jesús, y el león se va. Resucitan muertos, sanan cáncer, tienen ministerios apostólicos, tienen todos los dones y todos los ministerios. Y usted es un africano
común y corriente dice, ¿de qué se sorprende? Si la Biblia dice que esto es de la iglesia. Y yo soy iglesia. Hemos tenido, quizás en poco, lo que Dios nos dio. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Rapidito, vamos. 1 de Corintios 12, capítulo 12, versículos 4 y 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, diga conmigo, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuántos espíritus? Uno. El Espíritu de Dios es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, diga conmigo, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? ¿Las hace el quién? Las hace el Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, no de los espíritus, para provecho. Porque a este, que es parte del cuerpo, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, fe, por el mismo Espíritu, dones de sanidades, dones de sanidades, dones de sanidades, dones, muchos dones de sanidades. Oh, yo quiero ministrar esto hoy. Dones de sanidades. ¿Cuántos quieren dones de sanidades? Dones. Esta palabra es suya, tómela. A otros el hacer milagros. Profecía, discernir los espíritus, géneros de lengua, brosa, poco, tromo, setaraba, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿A quién usa? A la iglesia. Hay gente jactándose por ahí de que ellos son los que tienen dones y tienen el poder, y menospreciando el resto de la iglesia. Yo les dije a ustedes esta mañana que todo era para ustedes. Yo se lo dije esta mañana porque yo no soy el único llamado, yo no soy el único escogido. Yo sería un mentiroso si yo le digo a ustedes que no solamente Dios usa a uno y a otros no los usa. Dios no usa gente porque no se han dado cuenta lo que tienen, porque no han sido responsables con Dios. Pero si tú eres responsable con Dios, esto es tuyo. Esto no es solo mío, esto es una iglesia apostólica, esto es una iglesia profética, esto es una iglesia evangelística, esto es una iglesia de enseñanza, esto es una iglesia pastoral, esto es una iglesia de gloria. Vete a resucitar los muertos, vete a sanar los enfermos, vete a echar fuera a los demonios, vete a hacer la voluntad de Dios, vete a sanar la vida, vete. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que vayas y hagas la voluntad de tu Dios. Masuku prato segra papaya. Salabacata. Rosina Rabapotos. Toma esta palabra porque esto está muy bueno. Mira lo que digo. Hay dones, ministerios y operaciones. Pero las tres son una manifestación del Espíritu Santo para servicio. Dase. ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué se ha creído la gente? Que ellos gobiernan a Dios y lo mandan y manipulan los ministerios como si ellos fueran dueños. Esto es de la iglesia. Esto es de su iglesia. Hay dones, ministerios y operaciones. Todo es lo mismo. Es un solo espíritu. Él dijo que esos ministerios y esos dones y esos servicios eran de la iglesia, no engreídos que andan por el mundo diciendo que son ellos los llamados y los escogidos de Dios para hacer lo que hacen. Yo no me puedo jactar de esto.
porque esto es de ustedes también. Porque esto Él me lo dio a mí, pero se lo dio a ustedes. Esto es de su iglesia. La única explicación que yo les puedo dar por qué lo tengo es porque yo me rendí, le dije: Señor, quiero aprender porque sé que hay algo más. Y lo que tengas que hacer morir en mí, hazlo morir. Y aunque me duela y me quebrante, hazlo. Pero yo quiero conocer porque hay algo más y yo lo desconozco. Y tú me llamaste a ayudar a la iglesia. Tú me llamaste a servir en el ministerio. Y yo voy a servir. Y yo voy a educar. Y yo voy a enseñar. Y yo voy a impartir todo lo que me dé. No me importa el precio. No me importa cuánto tenga que llorar. No me importa cuánto tenga que perder. Yo lo hago porque te amo. Porque eres mi razón de ser. Y no se hace otra cosa en esta vida que no sea servirle a mi Dios. Y no me importa la burla ni la crítica. Y no me importa lo que quieran de mí ni lo que mi familia piense de mí. No me importa si me dicen lo que me quieran decir. Lo único que me importa es que yo pueda agradar a mi Padre. Que yo pueda hacer la voluntad de mi Padre. Y que yo pueda ser un instrumento de bendición para la gloria de su nombre. El día que yo me tenga que ir, yo pueda decir: aquí estoy, papá. Hice lo que tú me llamaste a hacer. Repito, Dios nos equiparó con estas manifestaciones de servicio para llevarnos a la perfección en Cristo. A mayor nivel de operación, mayor es el nivel de acercamiento a Dios. Mientras más revelación, mayor es el conocimiento de los secretos de Dios. Mientras más Dios te usa, más te acerca a Él. Mientras más tu espíritu acumula de Dios, mayor es el compromiso que el Espíritu Santo tiene contigo. Así me dijo el Señor ayer. Me dijo: hijo, mientras más lo haces, mayor responsabilidad tiene el Espíritu Santo contigo, porque más cosas te tiene que revelar. Él no te va a soltar. Él no te va a dejar mientras tú me ames. Nunca dejará de revelarte todo lo que te dije que te iba a revelar. Oh, gracias, Señor. ¿Qué son los dones y qué son los ministerios? Son disposiciones permanentes infundidas por Dios que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Te lo voy a volver a repetir. Los dones y los ministerios son disposiciones. Escucha lo que es una disposición. Disponer es colocación de una o más cosas según el orden, o en una posición adecuada o en una posición de conveniencia. Lo que estoy diciendo es que los dones y los espíritus son una disposición, una colocación y posición de lo que Dios quiso poner permanentemente. Escúcheme, dentro de mí. La palabra infundida quiere decir, en términos de lo de Dios, infundir quiere decir meter dentro. Infundir es meterte algo dentro. En otras palabras, meterte el Espíritu Santo por dentro para que sigas los impulsos del Espíritu Santo y puedas entender que tu ministerio y que tu servicio no es otra cosa. Los impulsos del Espíritu Santo metidos dentro de ti, para revelarte los secretos del corazón del Padre. Aleluya. Yo estoy recibiendo un impulso del Espíritu Santo. Dios es una fuente de revelación inagotable. Y el Espíritu de Él que puso dentro de nosotros recibe toda data y toda información de la fuente inagotable.
Dile a la iglesia, me dijo el Señor, no ignoren la supremacía del Dios Todopoderoso. Él es la fuente de revelación. Con esto voy a cerrar. Con esto voy a cerrar. Póngase sobre sus pies. Dios mío, Padre. Las lenguas mueven a Dios. ¿Por qué razón? No sé, pero hay un secreto en las lenguas que mueve la manifestación de la unción y hace que la unción se intensifique. Ahora escucha bien esto que te voy a decir. Hoy es un día para tomar decisiones. Dios quiere, escucha lo que le voy a decir. Dios quiere borrar tu antigua data vieja y obsoleta. Dios quiere romper con tus paradigmas del pasado, las malas influencias, romper con tu estructura mal formada y formar en ti su carácter divino. Hacer de ti un hacedor de su palabra. Quiere tomar tus oídos para que seas oidor de su voz solamente. Quiere revelar a tu espíritu o a su espíritu puesto en ti toda su gloria, sus secretos, su unción, su poder, su sabiduría y su amor. Quiere que seamos parte de la esencia. ¿Dónde está la esencia? Para esto debes tomar una decisión. Para esto debes tomar una decisión. Tienes que permitirle a Él. Tienes que dejar por completo todo y dejar que el Señor tome posesión de ti, de una vez y para siempre, de verdad. No como lo han hecho muchas veces y después siguen igual. ¿Cómo hay que hacer esto? Yo quisiera entenderlo. Yo quisiera comprender lo que el Espíritu Santo, o no comprenderlo, sino sobre quién lo voy a hacer. Porque Él puso en mi corazón, Él puso en mi espíritu, Él puso en mi ser en el día de ayer que yo impartiera la unción de sabiduría, de ciencia, de fe. Gracias. Dones de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento, de espíritu, de género, de lenguas. Sí, Señor. Ok. Todos los que hablan en lengua, vengan acá. Sí, Señor. Idiomas para hablar en otros países. Idiomas para hablar en lenguas en otros países. Idiomas para hablar en idioma. Brosenata prokonovo sheterekubo shetarakatana mahayava. Arriba koto senene ketorubo shetarapakatana masotorobo sha. Celebra ko. Ila vasoba kata. Aila soba. Naya soba nai. Los de mitología aquí. Guarda sakaya. Soba nai katai.